Bueno, vamos a ver qué diferencia existe entre el calor y la temperatura desde el punto de vista físico. Se trata de dos magnitudes que en la vida diaria muchas veces se confunden mucho. Por eso es interesante poder diferenciarlas concretamente desde la física. El calor es una magnitud física que concretamente se trata de la transferencia de energía que se produce de un cuerpo que está a mayor temperatura a otro de menor temperatura. Vale decir, si nosotros, por ejemplo, ponemos en contacto dos cuerpos, uno que esté a 70 grados con otro que se encuentre a 30 grados de temperatura, el calor va a fluir del cuerpo que tenga mayor temperatura al cuerpo que tenga menor temperatura. Como consecuencia de esto, el cuerpo que está a mayor temperatura va a disminuir su temperatura y el cuerpo que se encuentra a menor temperatura va a aumentar su temperatura. Vale decir entonces que el calor es una transferencia de energía. Solo tiene sentido hablar de calor cuando se habla de cuerpos que están a diferentes temperaturas. Cuando ambos cuerpos, como consecuencia de esta transferencia de temperatura, equilibran su temperatura, este va a bajar su temperatura y este la va a subir, llegará un momento en que ambos cuerpos estarán a la misma temperatura y ya el calor dejará de fluir. Ya no tendremos energía en tránsito porque no hay un cuerpo que pueda ceder y otro que pueda recibir. Ambos están a la misma temperatura. Este estado se conoce como estado de equilibrio térmico. Cuando ambos cuerpos alcanzan el equilibrio térmico, el calor deja de existir. Igualmente, existen cuerpos que entregan calor sin disminuir su temperatura. Por ejemplo, un horno, una hornalla o el cuerpo humano mismo. O por ejemplo, un cuerpo vivo como el de una mascota. El caso, por ejemplo, de un gatito o un perrito. Si nosotros, por ejemplo, entramos a una habitación que está a 20 grados y nuestro cuerpo se encuentra a 37 grados, nuestro cuerpo se encuentra a una temperatura mayor que la que está la habitación. Esto quiere decir que nuestro cuerpo comenzará a entregar calor, pero pasado unos minutos, si nosotros medimos la temperatura de nuestro cuerpo, vamos a notar que se sigue encontrando a 37 grados. Es decir, entregó calor, pero no lo hizo bajando su temperatura. Lo mismo sucede con una hornalla. Si nosotros ponemos, por ejemplo, una pava o una olla sobre una hornalla, vamos a notar que el agua contenida en la pava o contenida en la olla aumenta su temperatura, pero la temperatura de la hornalla no disminuyó. Estos cuerpos que entregan calor sin disminuir su temperatura se denominan fuentes de calor. Y toda fuente de calor entrega calor a costa de un consumo de energía. Vale decir entonces que una hornalla, para poder entregar calor sin disminuir su temperatura, necesita de una energía que es la que le entrega, por ejemplo, en este caso, el gas de la red domiciliaria. El cuerpo humano o el cuerpo de un ser vivo como el de una mascota, para poder entregar calor sin disminuir su temperatura, necesita consumir energía de algún lado. En este caso, la energía que se produce en las transformaciones químicas que realiza nuestro cuerpo por la alimentación que tenemos a diario. De este modo entonces, tenemos que si dos cuerpos a diferente temperatura se ponen en contacto, el de mayor temperatura cede calor al de menor temperatura, disminuyendo su temperatura al mismo tiempo que el de menor temperatura aumenta la suya. Si uno de estos cuerpos es fuente de calor, entregará calor sin disminuir su temperatura. Y lo hace a expensas de una energía adicional que consume para sostener su temperatura.
Vamos a responder entonces al cuestionario número 1. Vale decir que el calor es una de... También preguntamos qué sucede con el cuerpo que está a mayor temperatura, con el que está a menor temperatura, qué sucede cuando ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura y cómo se denomina este estado, qué sucede con el calor en ese estado, cómo se denominan los cuerpos que entregan calor sin que disminuya su temperatura y cómo logran esto. Dar ejemplos. Vamos a ver entonces ahora qué es la temperatura. La temperatura es la medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. Si nosotros hacemos un análisis microscópico de un cuerpo, digamos, analizamos cuáles son las partículas más pequeñas que forman un cuerpo, sabemos que todos los cuerpos están formados por moléculas y estas se encuentran en un estado de agitación constante, es decir, vibran. Si el cuerpo es sólido, las moléculas vibran alrededor de un punto. Si el cuerpo, sin trasladarse, si el cuerpo es líquido, vibran pero también se trasladan. Y si el cuerpo es gaseoso, vibran y se trasladan a una gran velocidad. Si nosotros analizamos, para facilitar el análisis de la temperatura, analizamos un cuerpo sólido, observaremos que las moléculas están en un estado de agitación constante, es decir, poseen energía cinética. Este estado de agitación es un índice de la temperatura del cuerpo, es decir, a mayor temperatura, las moléculas vibran con mayor energía. A menor temperatura, las moléculas vibran con menor energía. Vale decir entonces que cuando a un cuerpo le entregamos calor, y aquí ya estamos vinculando ambas magnitudes, ¿sí? Calor y temperatura. Vale decir entonces que si a un cuerpo le entregamos calor, que según lo que vimos se trata de energía en transferencia, cuando le entregamos calor en realidad le estamos entregando energía. ¿Qué sucede con esta energía? Entra en el cuerpo y se transforma en la energía cinética de sus moléculas, es decir, si le entrego calor, las moléculas se moverán con mayor energía. Y acabamos de ver que si las moléculas se mueven con mayor energía, quiere decir esto que tienen mayor temperatura. Por lo tanto, si a un cuerpo le entrego calor, la consecuencia de esa entrega de calor es una mayor temperatura. Mientras que si le quitamos calor, por ejemplo en una heladera o en un freezer, estamos extrayendo energía del cuerpo. Vale decir que esta energía que quitamos del cuerpo es energía que tomamos de la energía cinética que poseen las moléculas. Entonces las moléculas se moverán menos, vibrarán con una menor energía cinética, por lo que estas moléculas se van a encontrar con un estado de menor agitación, es decir, el cuerpo tendrá menor temperatura. Vamos a responder ahora el cuestionario número 2. Repasamos aquí la definición de temperatura en la pregunta número 1. Preguntamos qué sucede con la energía cinética de las moléculas cuando le entregamos calor, qué sucede cuando le quitamos calor. Nombrar formas, a modo de ejemplo, de entregarle calor a un cuerpo y nombrar formas, a modo de ejemplo, de quitarle calor a un cuerpo. Cómo se denomina el instrumento para medir temperatura y en qué unidad se mide la temperatura.